Estoy con Rodolfo Ruiz, la persona que desempeñaba la función de comisario jefe en el puente de Vallecas el 11 de marzo del 2004 y que por tanto era responsable del lugar donde se encontraba la estación de tren del Pozo del Tío Raimundo, uno de los lugares donde estallaron las bombas. También era el responsable de la comisaría donde apareció la famosa y polémica mochila que contenía un explosivo sin detonar y que fue una de las primeras pruebas utilizadas para apuntar hacia la vía islamista como autores de aquellos atentados. Señor Ruiz, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ese día del 11 de marzo, cuando usted ya daba por finalizada la jornada, ya de noche, es cuando empieza quizá la parte que más le ha afectado a usted, profesional y personalmente, que es desde el momento en el que aparece una mochila. Cuéntenos, por favor, cómo le avisan a usted de la aparición de esa mochila y qué es lo que contenía, qué es lo que usted vio. En primer lugar, tengo que decir que yo no vi absolutamente nada. Yo no vi la mochila, yo solamente vi fotografías de la famosa mochila por los periódicos, al día siguiente y días posteriores. Yo sobre las 12 de la noche de ese día, sobre las 12 o 12 y algo, me reintegro, voy a mi domicilio a descansar un poquito, a cambiarme de ropa y a descansar. Y cuando hacía muy pocos minutos que me había metido en la cama, me llamaron a mi teléfono móvil, que lo tenía allí en la mesita de noche. Y me informan de que había aparecido allí dentro de los objetos y efectos que se recuperan del Pozo del Tío Raimundo, del tren que sufrió el atentado, había aparecido una mochila con un artefacto explosivo en su interior y que se había desalojado, que se había llamado, se había activado el protocolo que hay para estos casos, y entre ellos está llamar a los especialistas, a los equipos TEDAS. Se trasladó el artefacto ese al Parque Azorín, se desalojó la comisaría. Y después de que los TEDAS actuasen en este Parque Azorín, ¿qué fue lo que pasó con aquella mochila? ¿Quién se hizo cargo de ella? Los TEDAS se lo llevaron porque lógicamente tienen su laboratorio, y para analizar dentro del laboratorio es así, para analizar sus componentes y a ver si eso puede conducir a unas líneas de investigación. Igual que antes comentaba que esta mochila fue una de las primeras pruebas que orientaron a los investigadores hacia el terrorismo yihadista, también fue uno de los primeros elementos que se utilizaron para montar la llamada teoría de la conspiración. Una de las dudas que surgió entre las personas que se adhirieron a esta teoría es por qué esta mochila estaba en su comisaría y no en IFEMA, donde el juez de guardia de la Audiencia Nacional ordenó que se trasladasen todos los efectos que aparecieron en los lugares de los atentados. Esa mochila se encontraba allí en la comisaría de Puente Vallecas por orden de la juez de instrucción de guardia, que así lo hizo constar en su acta que extendió para el levantamiento de cadáveres. Estas circunstancias se puso en conocimiento del señor del Olmo, y el señor del Olmo dijo: bien, de acuerdo, acaten ustedes las órdenes de la juez de instrucción de guardia. Lo que sí quiero es que, si es posible, que durante la noche hagan ustedes un inventario de todos y cada uno de los efectos y me lo mandan lo más rápidamente posible a mi despacho, a este FAS, para que yo tenga la relación cuando me incorpore al día siguiente, es decir, el 12 de marzo, a mi despacho. La aparición de esa mochila, que por un lado significó clarificar la vía de investigación que apuntaba hacia el terrorismo yihadista, también significó para usted el inicio de un calvario y de, digamos, un linchamiento sí, por parte de la derecha, de cierta derecha política y de cierta derecha mediática. A usted lo acusaron directamente de colocar esa mochila con una bomba que no explotó en su comisaría por órdenes de un superior. ¿Qué sintió usted la primera vez que escuchó esto? Yo leía prensa y veía algunas informaciones y no daba crédito, porque yo decía que eso era imposible, que no podía ser. ¿Quiénes fueron los medios de comunicación y los periodistas que más incidieron negativamente contra mí? Por supuesto, esa es la pregunta. Pues el diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez, Jiménez de los Santos, sobre todo Jiménez de los Santos, porque Jiménez de los Santos llegó a decir, y así está en la hemeroteca, literalmente, que había colaborado con una masacre criminal, que había inundado de pruebas falsas el sumario del 11M. ¿Y por qué cree usted que estos dos medios de comunicación, la COPE y El Mundo, lo tomaron a usted como rehén de sus teorías y lo utilizaban, pues básicamente para darle más fundamento a lo que ellos defendían? Pues eso lo desconozco, pero yo creo que para ellos el fin justifica los medios.
¿Se considera entonces un daño colateral de la teoría conspiranoica? Puede ser, puede ser. Porque a mí se me acusó de muchas cosas, que estaba al servicio del PSOE, que había recibido directamente órdenes del señor Zapatero, etcétera, etcétera, que había recibido órdenes políticas. Y eso es falso, eso es absolutamente mentira. Si yo no era político, ni tenía ninguna inscripción política. ¿Conoce usted o conocía en aquel momento a alguien del Partido Socialista? No, para nada, para nada. A los 3 meses del atentado del 11 de marzo, en el mes de junio, usted es nombrado jefe de la Brigada de Información de Madrid. Lo que para cualquier otro policía, me imagino que sería algo para celebrar, a usted fue un paso más en este linchamiento. Le acusaron directamente de que este ascenso estaba relacionado con que usted había colocado la mochila en la comisaría. Decía Pedro J. Ramírez sobre usted: trato de favor, quien se ha comportado de manera delictiva. Esto es el equivalente a los privilegios que recibían Amedo y Domínguez. La conciencia de Rodolfo Ruiz es así de porosa, como las bolsas de polietileno. Y como de momento lo que va a entrar es una suculenta prejubilación, desde luego su condición psicofísica va a mejorar constantemente. A continuación decía: este hombre, que era comisario jefe de la comisaría del Puente de Vallecas, fue ascendido a comisario jefe de Información de Madrid. Ya tuvo su premio, tuvo su ascenso. Eso fue un reconocimiento por el hallazgo de la mochila. Es para que no cuente de dónde salió la mochila. ¿Le significó tanto beneficio para usted ese nombramiento como jefe de la Brigada de Información de Madrid? No llegó ni a 20.000 pesetas, unos 100 euros. ¿Al mes más? Sí, al mes más. Ese es el ascenso mío y ese es el reconocimiento. ¿Se quedó alguna vez con las ganas de intentar hablar con Pedro J. Ramírez o con Federico Jiménez Los Santos? Ganas, pero no para hablar bien con ellos. Pero uno tiene, y perdón por la inmodestia, una serie de principios morales, éticos y religiosos. Y cuando me surgía dentro de mis sentimientos esos pensamientos como de una bestia o de un animal, automáticamente los descartaba. Cuando fui al aeropuerto Barajas a esperar a un familiar mío, me encontré que salía de allí de una sala de un vuelo internacional, salía Pedro J. Ramírez. Le estuve siguiendo, pero ya lo dejé, no merecía la pena. Esos instintos me surgieron varias veces en contra de ellos, porque era inconcebible que se estuvieran cebando conmigo, que yo no había hecho nada, no solamente contra ellos, sino contra el resto, que no les importara absolutamente nada el padecimiento y sufrimiento que estaba sufriendo una familia, y que yo era un padre de familia y que tenía hijos y que tenía mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ha afectado todo esto ya a su vida personal y, como antes nos decía, a su familia? Pues muy negativamente, muy gravemente. Yo he estado en un pozo metido. Afortunadamente he salido con la ayuda de mi familia y de mis amigos más próximos, y también con mi voluntad. Yo ahora me encuentro muy bien, pero eso jamás lo voy a olvidar y por supuesto lo voy a perdonar. Señor Ruiz, ha sido un auténtico placer escucharle y muchísimas gracias por habernos atendido, porque entiendo que no debe ser nada fácil para usted rememorar todos aquellos años.